Gracias, hermanos. Qué canción más linda esta canción. Cómo nos prepara para este tiempo. Todas las canciones son hermosas porque tienen un mensaje. Por supuesto, un mensaje que viene del Señor para nosotros. Y estas canciones, pues, nos tocan muy de cerca. Bienvenidos todos. En el tiempo de anuncios y bienvenida les reconoceremos, como siempre, contentos siempre en tenerles acá. Y por supuesto damos la bienvenida a todos los hermanos que a esta hora también se conectan en la vía online, en Facebook Live, y la verdad es que es una bendición que podamos tener también este medio de hacer llegar la palabra del Señor, no solamente a nosotros, pero también a tantos que la necesitan. Así es que bienvenidos sean todos a este tiempo. Bueno, hermanos, abran sus Biblias, entre paréntesis, les pedí a los teenagers que se quedaran hoy acá, porque considero que el mensaje, este tercer mensaje de las iglesias, a las iglesias Apocalipsis, es un mensaje que nuestros jovencitos, todos los necesitamos, pero nuestros jovencitos también lo necesitan, y espero en el Señor que sea pues de mucha bendición para nuestras vidas. Abran sus Biblias. Vamos hoy otra vez a Apocalipsis. Estamos en la tercera iglesia, estamos hablando de la iglesia Tiatira. El mensaje de hoy lo titulamos La batalla por la pureza. Es el mensaje que traemos hoy, la batalla por la pureza. De allí la importancia de este tema para todos nosotros. He estado orando mucho al Señor esta semana por varias razones. El Señor me ha estado levantando muy temprano, bueno, siempre lo hago, pero esta vez más temprano todavía, porque considero que temas como estos ameritan una profunda detención, reflexión, consideración de parte de nosotros, y por eso pues la importancia de este tema. Pónganse de pie como ya lo están haciendo algunos y vamos a leer entonces la palabra del Señor, otra vez Apocalipsis capítulo 2. Por cierto, este mensaje o esta carta que se dirige a la iglesia de Tiatira es la más larga de todas las 7 que se dirigen a las 7 iglesias. Reviste una importancia muy, muy especial para nuestras vidas. De allí pues que podamos leerla y tenerla en consideración. Estamos en el capítulo 2, versículos 18 hasta el final. ¿Estamos listos? Y leamos entonces la palabra del Señor así. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ok, leámoslo todo entonces. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que en ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro.
y serán quebrantadas. Vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia también hoy. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Cuán preciosa es tu palabra. Cuánta revelación hay en tu palabra. Cuánta verdad hay en tu palabra. Qué mensaje tan único para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? Por eso es que hoy, al abrir esta porción y al seguir con estos mensajes, te agradecemos, Señor, por este libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, con este mensaje para las iglesias, no solo de aquel tiempo, pero para las iglesias de hoy. Amado Dios, mi oración en esta hora es que, como lo has hecho estos últimos domingos, tú nos hables también hoy. Que esta palabra sea poderosa en nuestros corazones. Señor, si hay actitudes en nuestras vidas que las hemos contemplado por tiempo en nuestros corazones, esta mañana o esta tarde, sea el tiempo de cambiar, sea el tiempo de dejar las cosas, aquellas cosas, Señor, que tu palabra nos exhorta, tu palabra nos amonesta, tu palabra nos instruye, tu palabra nos dice que dejemos. Gracias una vez más por concedernos el gozo de venir a tu casa, privilegio que no mucha gente tiene en el mundo, de venir a tu casa y oír tu palabra. Abrimos nuestro corazón, no solamente la mente, pero abrimos nuestro corazón y decimos como el siervo de antaño, habla que tu siervo oye. Te damos gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. La batalla por la pureza es el tema que traemos para hoy. Una de las cosas que resulta para mí muy extraño en este pasaje, a manera de introducción, es que el Señor admira y elogia de una forma tan extraordinaria a una iglesia como es esta de Tiatira, donde pone en evidencia su gran fe, pone en evidencia su servicio, pone en evidencia su amor y pone en evidencia su paciencia. Pero después que dice esto, al parecer, por lo que vamos a analizar, entonces él comienza a destacar algunas de las cosas que tiene contra la iglesia, especialmente en aquellos aspectos que tenía que ver con la conducta de muchos creyentes, y es lo que llama la atención en este pasaje. Una conducta que estaba, por supuesto, inclinada a la inmoralidad, producto de la presencia de una mujer, aunque hay algunas discusiones teológicas acerca si era una mujer real o era un movimiento, por una tal Jezabel, por cierto, que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene mucho que ver con lo que estaba allí pasando. Y es interesante esto porque, repito, por lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, con el mensaje que le envía a esta iglesia, va a considerar la forma como va a verla allí. Y mis hermanos, cuando tocamos este tema, me preguntaba yo esta semana muchas cosas, y por supuesto entre ellas, pensando en este tema, escribía lo siguiente para nuestra consideración en esta introducción. Puede nombrar un programa de televisión, por ejemplo, que no contenga una insinuación sexual. Puede abrir el internet donde no aparezca sutilmente una imagen llamando al deseo de la carne. ¿Qué decir de la cantidad de sitios de pornografía, por ejemplo, donde hoy día hay un libre acceso a esto? La pregunta es, ¿cómo mantenerse puro en medio de una sociedad que nos bombardea continuamente en todo este aspecto de la sensualidad? ¿Cómo mantenerse puro? Por supuesto, es el asunto que más nos compromete, y que en esta tarde el Señor nos va a hablar por este mensaje.
De ahí entonces la importancia de lo que estoy considerando hoy. Yo no sé si ustedes sabían, y los padres saben, por eso estamos hablando también a los teenagers, que hay un programa, un nuevo sitio, quiero decir, algo que se ha creado llamado el TikTok, que está siendo muy divertido para algunos, pero muy peligroso para otros. Y muchos de nuestros jovencitos, sin percatarse de las implicaciones que tiene esto, y por supuesto los padres, en primer lugar, deben considerar esto, están bajando esas aplicaciones y haciendo sus propios videos, muchos de ellos imitando a lo que el mundo presenta, jovencitas de apenas 12, 13, 10 años por allí, haciendo una clase de videos que por supuesto desdicen mucho de su edad y por supuesto otra vez hasta donde los padres saben esto y están siendo, diríamos, presa de aquellos depredadores sexuales que están buscando videos como estos para publicarlos en sus páginas y la consecuencia, los resultados, nosotros sabemos hasta dónde puede llegar. Mis amados, ¿por qué traigo todo esto? Por el asedio otra vez de una sociedad que parece llevarnos a un conformismo. Uno se sorprende como una iglesia como esta, por ejemplo, que tenía toda esta cantidad de virtudes, que tenía, bien pudiéramos decir, las 3 joyas imperecederas, como es el amor, la fe y la esperanza está implícita en el asunto de la paciencia. Sin embargo, entonces, el Señor, cuando le mete la lupa a la iglesia, cuando mete sus ojos, y vamos a ver de qué forma lo hace, descubre entonces que en la iglesia había un grupo grande de personas, de creyentes, que le estaban haciendo el juego a la Jezabel, que estaban siendo seducidos por ella, y por supuesto la conducta de ellos y la desviación en esto estaba palideciendo a la iglesia, y era como un contraste porque, repito, era una iglesia extremadamente dedicada al Señor, pero tenía esta situación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto en esta introducción de mi mensaje? Hermanos, que veamos cuán importante es para nuestras vidas la pureza del alma. Por supuesto, hablamos de esa pureza de mis pensamientos, de mis actos, de mis tendencias, que los veamos. Y voy a responder la pregunta que nos sugiere este pasaje, y es: ¿por qué debemos guardarnos nosotros? ¿Por qué debemos mantener la pureza? Y no solamente en el aspecto sexual, sino en toda la vida, la pureza. Esa palabra pureza es una palabra que a veces nos parece como que muy inalcanzable cuando hablamos especialmente de estos temas. Yo quiero animarles a lo siguiente. Mi intención no es que usted esta tarde se sienta culpable por algo. Mi intención no es que usted se sienta mal, aunque si se siente mal está bien porque la Biblia le está hablando. Pero mi intención esta tarde es que el Señor nos hable a nuestros corazones, pero muy de cerca. Y la primera razón por la cual nosotros debemos guardarnos en la pureza, nos lo revela el versículo 18. Estamos hablando por causa de lo que Cristo es para la iglesia. ¿Quién es Cristo para la iglesia? Vean el versículo 18. Dice el versículo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Luego vamos a ver lo que dice. En este versículo encontramos una revelación que a mi manera de ver es muy importante, sumamente importante. Dice otra vez: el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De repente uno dice, bueno, pues sabemos mucho de esto, conocemos que Jesucristo es Hijo de Dios,
Pero estamos hablando en el contexto de una revelación para una iglesia que tiene un problema, que tiene una situación muy especial. Este no es un título cualquiera. Y es la única vez en la Biblia, o sea, en las 7 iglesias, donde a Jesucristo se revela de esta manera, el Hijo de Dios. Él se ha revelado de muchas formas, pero ahora se revela como el Hijo de Dios. Esto significa que Él es uno con el Padre. Él es uno con la deidad. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y se presenta de esta manera, en esta revelación, para decir a la iglesia, considera lo que soy, considera quién soy, y entonces, en virtud de esto, tú tienes que cambiar tu actitud, tu posición. Con esto Jesús entonces pone en claro quién es Él para la iglesia, pero también para el mundo. Los judíos no pudieron encontrar razones para condenar a Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de esto? De hecho, en alguna oportunidad dijeron, por cosas buenas no te condenamos. Por otras cosas, las cosas que haces no te condenamos, o no te criticamos, o no hacemos otra cosa. Y entonces, ¿cuál fue la razón por la cual ellos le condenaron a Jesús? Bueno, amados, nosotros sabemos que la única razón por la cual el Sanedrín, diríamos la institución de ese entonces, la corte de ese entonces, la corte judicial de ese entonces, la corte judía, condenó a Jesucristo porque cuando lo trajeron ante ellos y le preguntaron, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él, sin titubear y puesto los ojos seguramente delante de Dios, dijo, sí soy el Hijo de Dios. Pero además de eso, a partir de hoy verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, la respuesta es sí, soy el Hijo de Dios. Como resultado de esto, entonces, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y se revela a la iglesia como el Hijo de Dios. Mis amados, qué bendición entonces saber que nosotros hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y algunos decían, bueno, están hablando de que tú eres Elías, están hablando de que tú eres Jeremías, están hablando de que tú eres unos profetas. Y se volvió a ellos y le dijo, ¿y vosotros quién pensáis? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces allí aparece Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación sobre la cual se construye la iglesia de Dios, cuando Jesucristo le dijo, y sobre esta roca, no sobre Pedro, que es la gran discusión de este tiempo, no sobre Pedro, sino sobre esta declaración, fundaré mi iglesia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios para la iglesia. Él es el Hijo de Dios para nosotros. Amén. Pero además de eso, mis amados, dice que tiene ojos de fuego y pies de bronce bruñido. Uno, a propósito de los estudios tan extraordinarios que estamos teniendo en la escuela dominical, ustedes están perdiendo estudios preciosos en la escuela dominical, porque estamos hablando justamente de las 7 iglesias. Y entiendo que hoy teníamos el último estudio de las 7 iglesias. Pero en fin, como ustedes no atendieron a la escuela dominical, su pastor está trayendo exactamente las 7 iglesias, para que de alguna otra manera ustedes las reciban. Pero en fin, hermanos, dice el texto que a sus ojos de fuego, pies de bronce bruñido. Interesante que cuando Juan se encontró con Jesús en la revelación de Apocalipsis, el Cristo que vio en Apocalipsis es totalmente el Cristo que caminó allá en el mar de Galilea y que un día le dijo, Juan, Pedro y los demás y Andrés, síganme. Ellos eran pescadores y le dijo, os haré pescadores de hombres. Desde entonces Juan conoció a un Jesús cercano. Juan conoció, déjenme decirles esto, hermano. Juan fue el discípulo que mejor conoció físicamente al Salvador. ¿Sabe por qué? Porque de él dice la Biblia que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Él pudo sentir su palpitar, pero él conoció sus ojos, él conoció sus pies, él conoció sus manos. Y si no
creen eso, vayan a primera de Juan 1:1, donde hablando de eso dice, nosotros le vimos, le tocamos, le palpamos, ese verbo que vino del cielo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de él. Y hablando específicamente él de eso. Pero ahora él lo ve de otra manera. Por allá, si usted va al mismo Apocalipsis 1, mire lo que dice los versículos 14 y 15, en esa primera revelación que da. Dice el texto allí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Aquí otra vez, y específicamente va a aparecer entonces esta revelación de Jesucristo de esta forma. Ahora, ¿por qué esto, mis amados? Es la pregunta. ¿Por qué Jesucristo aparece de esa manera a una iglesia como Tiatira? Para decirles, entre otras cosas, que él conocía muy bien a la iglesia y que a través de su mirada que es omnisciente, omnipresente y omnipotente también, hablándolo desde el punto de vista de lo que es era él para la iglesia, él entonces ve las obras y por eso viene el veredicto. Ha visto, por supuesto, cómo es una iglesia de fe, de amor, de servicio y de paciencia. Pero también está viendo ahora a una iglesia que tiene un problema serio, y es el que estamos por descubrir. El hecho de que Jesucristo se revele con ojos de fuego es otra manera de decirnos, Jesús tiene su mirada, por supuesto en la iglesia, pero especialmente en nuestros corazones. Y hermanos, esto es muy importante porque nosotros vemos la apariencia, pero Cristo ve el corazón. Cristo está viendo exactamente lo que tú estás pensando ahora, lo que hay en tu mente. Estás escuchando al pastor, pero pudieras estar pensando otra cosa. Déjame decirte que Cristo está viendo tu corazón ahora y está viendo tus pensamientos, está analizando tus pensamientos. Para la iglesia de Tiatira, entonces, ellos tenían que saber que Jesucristo lo estaba mirando de esa manera. Sus ojos como de fuego penetran para ver la conducta de la iglesia, y sus pies como de bronce son sinónimo de juicio contra los enemigos de la verdad. Siempre que encontramos en la Biblia esta revelación de Cristo, de esa forma con los pies de bronce, es sinónimo de juicio contra aquellos que están haciendo otra cosa. De esta manera la iglesia debe vigilar su doctrina, la iglesia debe vigilar sus prácticas, y sobre todas las cosas la iglesia debe vigilar la santidad de vida que sus miembros están llevando. Un llamado a un temor reverente surge de esta identificación. Jesús Jesús ve nuestras acciones. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos acá es a la conclusión que llegó Pedro en su segunda carta. Para que vivamos en este mundo, por él, sin mancha e irreprensibles. Una de las tareas, los retos más difíciles para un creyente es vivir en santidad. Es más, esta palabra nos suena a veces como inalcanzable. No se habla mucho de esa palabra en los púlpitos. Hoy día muchos predicadores les gusta entretener a la congregación y por supuesto llenarla con muchos temas de otro tipo. Pero el tema de la santidad, el tema de la pureza no es un tema muy popular. Es más, es un tema que incomoda. Es un tema que nos hace reaccionar, porque cuando lo tocamos, entonces nos damos cuenta que pudieran haber áreas en nuestras vidas donde precisamente el Señor nos está diciendo, cambia, es hora de que cambies respecto a esto. En segundo lugar, estamos hablando por qué entonces debemos mantener nuestra pureza. Por causa de lo que Cristo conoce entonces de su iglesia. ¿Dónde vemos eso? Vayan al versículo 19. Dice el versículo 19, yo conozco, escuche esto, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es interesante esto, hermanos, porque
Otra vez voy a enfatizar estos elementos. Esta iglesia era una iglesia preciosa, hermano. Vamos a calificarla, ¿no?, en ese aspecto. Son palabras de reconocimiento. Es una gran noticia saber que el Señor, quien reconozca el trabajo que hacemos y que vea la importancia de lo que los hombres y mujeres hacen dentro de esa iglesia. En este caso, la iglesia de Tiatira, el Señor tiene los mejores elogios. Es más, déjeme decirle que si usted analiza las 7 iglesias, a nadie Jesucristo elogió tanto como la iglesia de Tiatira. 4 cosas tan distintivas: la fe, el amor, el servicio y la paciencia. ¿A qué pastor no le gustaría pastorear una iglesia que tenga esas características, esas cualidades? Por supuesto que nos gustaría pastorearla. De esa manera Jesucristo se acerca y le dice: yo conozco tus obras. Déjeme darle esta buena noticia, amados hermanos. Que Jesucristo conozca nuestras obras vale más que nos conozca el presidente de este país. Porque estamos hablando de aquel que es el Hijo de Dios, el Dios de los cielos, el Creador, el que nos sostiene, nuestro Salvador. No es cualquier persona, hermanos. Bendito sea el Señor por la iglesia que ha dejado y que conoce sus obras. Y esto es un aliciente para nosotros, los que estamos siempre trabajando, esforzándonos a hacer las cosas para el Señor. Ayer tuvimos un extraordinario retiro, yo creo que el mejor que hemos tenido en todos los tiempos de nuestra iglesia, donde afinamos tantas cosas, presentamos tantas cosas y analizamos tantas cosas, pero por supuesto con el deseo de mejorar. Y uno pudiera decir, qué bueno, al pensar en esto, qué bueno que el Señor entonces conoce nuestras obras, sabe lo que estamos haciendo. En la iglesia de Tiatira no había zánganos. ¿Sabe lo que significa eso? Zánganos. En las colmenas, donde están las abejas, no las ovejas, hay 3 tipos de, diríamos, de integrantes: las obreras, los zánganos y la reina. Una cosa curiosa cuando uno estudia esto es saber que los zánganos son los que, diríamos, ponen su huevo en la reina, pero después que hacen esto, simplemente la reina los mata. Ahora, son zánganos porque no trabajan. Los que trabajan son las obreras. ¿Y saben quiénes son las obreras? Las femeninas. Las abejas femeninas. Los zánganos no trabajan. Bueno, no estoy diciendo de nosotros que los hombres no trabajan, que son zánganos. No estoy hablando de zánganos en el caso nuestro. Porque la iglesia de Tiatira dice, o sea, no había zánganos, todos trabajaban. Había una reina y la reina era la iglesia, en este caso. La otra cosa interesante es que él dice, escuche esto, que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces uno sigue explorando esto, pero ¿de qué está hablando el Señor en esta calificación que hace, verdad? Jesús con sus ojos de fuego siguió viendo la iglesia y descubrió que su trabajo no solo tenía estas 4 características, sino que él vio que los últimos esfuerzos de esta iglesia estaban mejorando a los primeros. Era una iglesia que literalmente iba en crecimiento, no se detenía. Las últimas cosas que la iglesia estaban haciendo mejoraban las primeras. El trabajo que esta iglesia realizaba no podía ocultarse. Entonces uno se pregunta, ¿podía el Señor encontrar una falla en esa iglesia? ¿Si lo tenía todo? Bueno, otra vez, hermanos, Él miró dentro de su corazón y notó que la fe y el amor estaban motivados por otras cosas. Así que toda la congregación de creyentes, en este caso, puede tener la certeza de que el Salvador ve su fe, ve sus obras,
ve su servicio, ve su paciencia, ve su constancia, ve su trabajo. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que llegar a donde tenemos que llegar en este mensaje. Y esa es mi tercera consideración. ¿Por qué entonces nosotros somos llamados a la pureza del alma? Vean lo que dice entonces el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Como dije, hay una especie de, diríamos, de división en torno a precisar si esto tenía que ver con una mujer, literalmente, o era una especie de movimiento interno que se había metido en la iglesia. Porque incluso la palabra fornicar acá, que tiene las dos connotaciones, tiene la connotación sexual, pero tiene la connotación de idolatría también. Así que las dos cosas pueden aplicarse en ese contexto. La presencia de una tal Jezabel era sinónimo de inmoralidad dentro de la iglesia. Lo que ella estaba haciendo, especialmente con algunos creyentes, a quienes, por cierto, la Biblia habla como siervos del Señor, ella los estaba seduciendo a cometer fornicación y a cometer los sacrificados a los ídolos. Por eso dije que esto puede ser un movimiento, una tendencia que había con alguna, diríamos, algo que se estaba manifestando en estos términos. El pecado de la fornicación, al parecer entonces, estaba minando la vida de los hombres a quienes Dios, en este caso, había delegado el trabajo de la iglesia. Jezabel viene del Antiguo Testamento. Si usted va a buscar por allá en Primero de Reyes, capítulo 19 y capítulo 22, se va a encontrar con esa mujer. ¿Quién fue esa mujer? Fue la esposa de Acab, exactamente, fue la esposa de Acab. Era una mujer tan perversa, pero tan perversa, que condujo a los profetas incluso del Señor, a que ellos se prostituyeran también. Así que no fue raro que se prostituyeran con la idolatría. Acuérdense del caso de Elías, cuando precisamente él desafió a los profetas de Baal. Y habían 400 profetas, escuche esto, 400 profetas que estaban rindiéndole pleitesía a ese Dios llamado Baal, a ese ídolo llamado Baal, que entre otras cosas promocionaba la prostitución en todos los aspectos. ¿Y quiénes eran esos profetas? Pues eran profetas que de la Biblia, profetas que estaban allí, por supuesto, puestos, pero obviamente eran falsos profetas por lo que estaban haciendo. El asunto es que esta mujer, entonces, sedujo de alguna otra manera para que se hiciera esto, para inclinar el corazón, no solamente de su esposo, el rey, a esa idolatría, pero también a los siervos del Señor. Entonces de allí se toma esta figura de Jezabel y se coloca en esta iglesia, porque había esa tendencia, porque había esa inclinación, entonces de igual manera de ese tipo de idolatría que tenía que ver con la fornicación. Hermanos, era un espíritu, escuche esto, un espíritu de fornicación. Esa es la palabra que quiero dejar clara en estos pensamientos para que entendamos esto. Espíritu de fornicación. Y esto del espíritu de fornicación tiene muchas ramificaciones. Porque es la tendencia de la carne a satisfacer, a gratificar entonces ese deseo de la carne a través de muchas cosas. Yo no tengo que darle la lista, no lo voy a hacer tampoco, que no es mi propósito. La lista de los pecados sexuales que tiene que ver con la fornicación. Pero son muchos. ¿Y por qué la Biblia es tan categórica, tan fuerte, tan contundente cuando nos habla a nosotros y nos dice que nuestro cuerpo ha sido creado por Dios, ha sido santificado
es templo del Espíritu Santo y por lo tanto yo no debo entregarlo a la fornicación. Eso lo dice la Biblia. Y nos ordena constantemente la palabra del Señor a que actuemos cuidando el templo que le pertenece al Señor. Entonces, la lucha o la batalla, quiero decir, por esto, es algo que nos toca muy de cerca. Cuando una iglesia ve normal, escuche esto, cuando una iglesia ve normal, o sus miembros ven normal, la fornicación, entonces estamos en un serio, pero serio problema. Por ejemplo, hay iglesias que hoy día ven normal la homosexualidad. Yo conozco creyentes que me dicen, pero pastor, ¿cuál es el problema? El lesbianismo, ¿cuál es el problema? Y hasta dicen, pues Dios los creó así. Pues es una aberración decir que Dios los creó homosexuales o lesbianas. Varón y hembra los creó el Señor. Ese es el diseño, eso no cambia. Cuando una iglesia entra en esa complacencia, entra en el espíritu de Jezabel. Ese es el espíritu de Jezabel. Está tolerando eso. Y si no se denuncia, si no hablamos de eso, si no nos examinamos, si no rectificamos, entonces nosotros somos como una iglesia de Tiatira, que pudiéramos tener tremendas cualidades, hacer grandes cosas para el Señor, pero ese espíritu de fornicación, si no se corrige, entonces tendrá su castigo. Y vea lo que dice el versículo 22 y 23. ¿Cuál es el castigo? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, me va a llevar dos cosas la atención, y eso es lo bueno de este texto. Para nuestra información, es que el Señor dice, si no se arrepiente. Y también dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. A mí ese texto me gustó mucho. Porque aparte, o en medio de la situación que está describiendo el Señor de este pecado de fornicación, Él dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Peor fuera si dijera, mira, tengo todas las cosas contra ti. Pero es el Señor, amados hermanos. Es el Señor. Y dice, si no te arrepintieras. Yo quiero decir lo siguiente. Antes que Dios nos castiga, antes que Dios mande una tribulación en nuestras vidas, nos da dos tiempos. El tiempo de la misericordia y de la gracia, y el tiempo del arrepentimiento. Nos da ese tiempo para que nosotros entonces tomemos las correcciones necesarias y podamos entonces decir, Señor, bendito sea tu nombre porque estoy bajo tu gracia, estoy bajo tu misericordia. Por lo tanto, me das el tiempo para que me arrepienta, para que no siga en esto, para que no siga pecando contra ti, para que no siga fornicando contra ti, para que no siga desviándome totalmente de ti. Por cuanto la tolerancia de la inmoralidad podía traer la ruina a la iglesia, le estaba dando este tiempo de trabajo para que buscaran ellos al Señor. Por un lado, le ha concedido el tiempo. Me gusta esta palabra. Le he dado tiempo. Y sabe, hermano, esto, repito, a mí me encanta la palabra del Señor porque, si bien es cierto, nos sacude, nos golpea, nos exhorta, nos levanta, nos zarandea, también siempre nos dice que Dios nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Le he dado tiempo. Nos da tiempo. ¿Sabe por qué nos da tiempo, hermanos? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluyendo los creyentes. Cuando uno encuentra este pasaje, o este y otros, que se repite una y otra vez la palabra arrepentimiento, arrepentimiento, Él no está hablando al inconverso, Él está hablando a la iglesia.
Te está hablando a ti, me está hablando a mí. ¿Qué te está diciendo? Que te arrepientas, que no sigas en eso. Te está dando el tiempo ahora, porque llegará un tiempo cuando ya no se acabará, ya se acabará la gracia del Señor. Y Él espera que tú, que eres un hijo de Dios, que le has conocido, te vayas al cielo cuando te vayas a ir con el Señor y te vayas agradecido al Señor. Que ese pecado, esa situación, esa tendencia, esa adicción de tu vida, llegó un tiempo donde tú la paraste y en el nombre del Señor te santificaste para la gloria suya. El Señor espera que nos arrepintamos de nuestra conducta desviada. Es lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Tengo estas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que seduce. Póngale aquí este nombre. Póngale a esa figura de Jezabel, a esa seducción que puede haber en su vida. Hermanos varones, necesitamos revisar lo que vemos en el internet, por ejemplo. Necesitamos ver hasta dónde hay una inclinación en mi corazón hacia esto. Usted sabe que estuve estudiando mucho este asunto de la pornografía estas semanas y tiempos atrás lo vengo estudiando. Y hay una sorpresa para nosotros todos. Y se dice que el porcentaje mayor de quienes ven esto, ya está por supuesto en muchos jovencitos, por eso me interesó mucho que los jóvenes estuvieran acá. Jovencitos ya viendo esto. Y de repente los padres piensan que sus hijos están muy bien cuidados, que le tienen ciertos programas allí. Los teenagers son más pilas de lo que usted piensa. Y van a ir de alguna otra manera. Pero la otra sorpresa es que las que están viendo más pornografía son mujeres. Entonces uno, wow, comienza a ver esto frente a lo que estamos aquí planteando y decimos, ¿qué sociedad es la que estamos viviendo? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Pero más aún, preguntarnos, si yo soy un hijo de Dios, ¿estoy viendo esas cosas? ¿Me deleito en eso? Hay una revelación más que quiero decirles. Esta plataforma, Instagram, es una plataforma que es muy interesante. Pero déjeme decirle que es muy peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque Instagram tiene aplicaciones, o sea, dentro de su aplicación tiene aspectos que de repente usted puede usarla para tomarse fotos y que solamente lo vea un grupo muy determinado. Yo me pregunto, como pastor, como padre, como abuelo ahora también, me pregunto, ¿qué hace una señorita que le pertenece a Cristo, que fue redimida por la sangre de Jesucristo, mostrando su cuerpo, así sea en traje de baños, en una función como esta, una aplicación como esta? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe por qué lo hace? Porque usted quiere que otros vean su cuerpo. Lo que quiero decir es esto. El único que debe ver su cuerpo es su esposo el día que se case. No se adelante, no exponga su cuerpo para que otros hombres la codicien. Usted tiene un cuerpo que es santo y le pertenece al Señor. Yo no sé si estoy diciendo cosas que de repente usted me va a agarrar a piedra después. Pero tengo que decirlo, hermanos. Porque o somos una iglesia santa, o somos una iglesia que nos conservamos en la pureza, porque es una batalla, o no sé a dónde vamos. Pues tengo que terminar, lamentablemente, mi último punto, la buena noticia de este pasaje. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Por qué debemos conservarnos en pureza? He aquí la buena noticia. Por causa de la recompensa que nos espera. Esa es la buena noticia dentro de todas las que estamos hablando. Mire lo que dice el versículo 25. Bueno, del 25 adelante, porque hay unos cuantos allí.
Vamos a comenzar por ahí. 25 dice, pero lo que tenéis, ¿qué dice? Retenerlo. ¿Hasta cuándo? Amén. Qué lindo esto, ¿verdad? Lo que ya tengo, yo lo voy a retener. ¿Por qué? Por causa de aquel que viene por mí. ¿Qué voy a retener? ¿Qué debo retener en mi vida? Debo retener esa pureza. Hermanos, esto es tan grande, tan importante. Yo voy a vivir en el cielo, yo no voy a vivir para siempre en la tierra. Y el Señor quiere que la vida que voy a vivir en el cielo la comience a vivir en la tierra. Y la vida que voy a vivir en la tierra es una vida de santidad. Es una vida de pureza. Por eso nos da tiempo para que nos arrepintamos. Él llama a la iglesia a perseverar en las obras que ha elogiado, por supuesto. Es un hecho extraordinario que la constancia en el amor, la fe, el servicio y la paciencia son importantes. Y nosotros debemos retener eso. Como iglesia tenemos que retener eso, por supuesto. Pero debemos retener lo que estoy hablando. Es interesante, hermanos, que también se nos habla, versículo 26 y 28, de otra cosa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Escuche, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y aquí viene la cosa más linda de este pasaje. Y le daré la estrella de la mañana. Les confieso que cuando estaba estudiando este pasaje, yo me detuve en todos estos aspectos. No tengo tiempo para explicar cada uno, pero sí quiero decir esto. Una de las cosas que me encanta al estudiar en la iglesia es la constante, lo constante, el que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Sabe qué me preocupa a mí, hermanos, cuando yo veo creyentes que son tan flojos? Son tan flojos en el sentido de que como que no les anima algo, las cosas del Señor. Y les da igual si siguen o no siguen. Pero qué lindo es cuando hay un creyente que va y va y va y va y va venciendo y venciendo y venciendo. Vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen dificultades, pero sigue y sigue y sigue. Porque es la constante de estas 7 iglesias, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Hermanos, de la historia de Jezabel, déjenme decirles lo siguiente para terminar esa historia. A esa mujer se le profetizó una muerte terrible. Se le dijo que ella moriría y que sería comida por los perros. Eso lo dijo el profeta. ¿Y sabe qué? Literalmente se cumplió. Cuando llegaron donde ella estaba, en una cierta ventana, la zumbaron, hermano. Y allá imagínense todo lo que sucedió. Y dice la Biblia, no lo estoy diciendo su pastor, dice la Biblia, léala por favor, que cuando llegaron a recogerla se encontraron con la cabeza, el cadáver, porque los perros se la comieron. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso en esta conexión de mi mensaje? Porque el espíritu de fornicación que representa Jezabel es vencido con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Él finalmente da la victoria en ese aspecto. O sea, no tenemos que mantenernos en ese espíritu de fornicación toda la vida. Y la razón es esta. Porque el Señor nos da la estrella de la mañana. Usted sabe, hermanos, que yo soy muy amante de la lectura y especialmente de hombres de Dios. Ustedes me escuchan cada vez que yo hablo de Spurgeon, por ejemplo. Pero también hablo de George Mueller, que fue otro gran hombre de Dios en Inglaterra. Y por supuesto hablo de otros cuantos escritores. Pero hermanos, cuando pienso también en los que estuvieron antes que estos, por supuesto, hombres de la Biblia, como Abraham, como Moisés, David, los apóstoles. Yo tengo deseo de ver a esta gente, y usted también. A veces
pienso en mi imaginación en el cielo, sentarme con Pedro y comenzar a hablar con él. Muchas cosas. Con David. Con Salomón, que lo estamos estudiando ahora en los devocionales. Con estos hombres. Quiero verlo, pero ¿sabe a quién quiero ver? A la estrella de la mañana. Disculpen, hermanos. La estrella de la mañana se llama Jesucristo. Y Él, usted y yo, es el que queremos ver. Más que a los demás. Queremos ver a Cristo. Al Cristo que se dio por nosotros. Al Cristo que no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, hasta ir a la cruz, la vergonzosa cruz, y morir por tus pecados y por mis pecados. Yo sí quiero ver a Cristo, y tú también quieres ver a Cristo, la estrella de la mañana. A los que venciere les daré la estrella de la mañana. Hermanos, no sigamos pecando más. No dejemos que el espíritu de fornicación todavía impere en nuestras vidas. Cortemos de raíz toda cosa que me lleva a ver, a pensar y a hacer aquello que no le agrada a mi Señor. Cortemos eso de nuestras vidas. Dios es digno de mi entrega absoluta y total. Dios merece que le ame de corazón. Dios merece que le sirva de corazón. Dios merece que yo deje esa apatía muchas veces, ese estilo de vida que no le agrada a Él. Ese tipo de fe en el Señor que es tan superficial y vacía muchas veces. Dios quiere que le amemos de corazón. Aferrémonos a estas cosas. Cristo viene pronto. Viene por una iglesia santa. Viene por una iglesia que le ha dado tiempo para que se arrepienta y que deje que el Espíritu de Dios, no el espíritu de fornicación, sea el Espíritu que reine en nosotros. Vamos a estar de pie, hermano, para orar al Señor. Yo no sé cuál de todas estas cosas que su pastor habló hoy le ha tocado su corazón. Pero hay algo que quiero enfatizar finalmente. Les voy a revelar lo siguiente. Estos días en las madrugadas el Señor puso un pensamiento y una palabra, por supuesto, de su palabra de la Biblia. Y ha estado todo el tiempo martillando mi corazón. Y fue cuando Pablo dijo: andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Les confieso que esto me ha tocado muy. Yo nunca
Y tantas veces que he leído ese texto y he predicado incluso, no me había detenido a ver la magnitud de ese texto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué fácil es satisfacer los deseos de la carne, hermano. Qué fácil es. Qué difícil es satisfacer los deseos del Espíritu. Yo no sé cuál es la decisión suya. Yo no le voy a pedir esta tarde que pase al frente. Yo no quiero hacer eso esta tarde. Pero lo que sí quiero saber es que usted tomó la mejor decisión esta tarde. Que ya la tomó en su corazón. Que su cuerpo jovencito es el templo del Señor. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No permitan que esa vida preciosa que tienen sea entregada a la fornicación. De ningún tipo de fornicación. Porque algunos dicen, no, tú puedes hacer esto y no importa, después te casas. No, no haga eso, nada, absolutamente. Manténgase puro y pura hasta que llegue el momento de estar con el Señor. Y quiero decir, hasta que llegue el momento también de estar con su esposo, quise decir. Oremos al Señor, hermanos. Quiero dirigirlo en la oración de esta tarde. Quiero dirigirlo de esta forma. Ore. Si usted siente que tiene una inclinación a la fornicación, cualquiera que sea, pídale perdón esta tarde al Señor. Arrepiéntase de ese pecado. Si usted siente como hombre o como mujer una tendencia a ver cosas en el internet o películas que van siempre en esa dirección del sexo, de la seducción, arrepiéntase. No lo siga haciendo. Jovencitas, jovencitos que me escuchan, si te sientes tentado a hacer lo que otros hacen, poniendo tus propios videos, mostrando tu cuerpo, no lo sigas haciendo. Tú eres precioso, tú eres preciosa para Jesucristo. Tú eres hermosa, tú eres hermoso para Cristo. Jóvenes que tienen ya planes de casarse, manténganse puros hasta el día cuando estén con sus amadas esposas. Iglesia en general, la batalla por la pureza no es fácil, pero Cristo nos ha dicho, el que venciere hasta el fin, le daré la estrella de la mañana. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo sé que ha sido un tiempo, quizás me he excedido en el tiempo, pero mi corazón decía que tenía que traer esta palabra. Reconozco, Señor, lo difícil que es este tipo de mensajes en este tiempo. Pero tú estás buscando una iglesia pura, santa. En resumidas cuentas, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos darnos el lujo de seguir viviendo vidas que no te agraden, que no sean santas. Señor, gracias, porque tú también nos ves como iglesia. Qué bueno que nos diga, tengo estas pocas cosas contra ti. Qué lindo es eso. Pero también nos dices esta tarde, te estoy dando tiempo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no vendré y te entregaré a tribulación. Señor, vamos a salir hoy de acá con el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, reconociendo su presencia y su poder para amarte y dedicarte más nuestras vidas. Hoy decido caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Te doy gracias por este tiempo tan único en mi vida, por este mensaje que lo atesoro en mi corazón y porque sé, Señor, que tú me has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, por favor, allí.